Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Historias y Tarot. Para el día de hoy vamos a hacer la lectura de las cartas para ver su horóscopo y para ver qué consejo me les dan a ustedes para el día de hoy. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, a que le den like a este video, que activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de los videos. También los quiero invitar que si esta lectura no resuena con ustedes el día de hoy, mis queridos amigos de Libra, que la dejes pasar, será en algún otro momento. Bueno, voy a comenzar con mis amigos de Libra que en este momento se encuentran en alguna relación, que tienen una pareja y que no importa cómo se llame la relación, ¿ya? Que tienen una personita especial. Quisiera que pensaras en esa persona especial mientras yo barajo las cartas. Bueno, vamos a ver a esa persona especial que está pensando de ti, cómo me les está yendo en este momento en esa relación. Bueno, vamos a ver. Mis queridos amigos de Libra, en este momento al parecer se encuentran como cansados en la relación porque, no sé, están teniendo un problema bastante serio con su queridísima pareja y pareciera ser que están como a puertas de alguna terminación o de pasar a otra etapa. Ya esta carta, aunque aparezca invertida, mira que es, o sea, que puede ser algo así como el quiebre, ¿ya? Un quiebre, un antes y un después en cualquier tipo de situación. Pero mira que también me dice que esta dificultad que ustedes están presentando en este momento lo pueden superar. Tu pareja es una persona que es bastante sensible, que realmente quiere tener una familia, que realmente desea una familia. Y si es que ustedes la tienen ya en este momento, quiere permanecer en familia, quiere su familia, pero se encuentra bastante inestable en este momento, tanto emocionalmente, y se encuentra también cansada, al igual que tú en esta relación. Esto les ha causado a ustedes bastante depresión a ambos, bastantes disgustos a ambos. Y la invitación también que se les hace en este momento es a hablar, ¿ya? Hablar y a ver cuál es realmente la situación. A veces las relaciones ya no dan para más, a veces las cosas ya no dan para más, ¿ya? Pero en este caso yo creo que las cosas se resuelven, ¿ya? Yo creo que las cosas tienen solución y pueden resolverse. Generalmente no me gusta hablar mucho como de engaños y esas cosas, pero mira que en esta situación no se ve engaño. La situación que ustedes están pasando podría ser muy posiblemente por otro tipo de cuestiones. Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, mira que al parecer el problema, o sea, al parecer tu pareja tiene un carácter bastante fuerte y esta podría ser la situación que se les esté presentando a ustedes. Es una persona que sabe ser leal, pero que tiene un carácter bastante fuerte, ¿ya? Yo aquí en las cartas no veo que haya ningún tipo de traición, ningún tipo de engaño, simplemente problemas que comienzan a irse de las manos, ¿ya? Por eso el consejo es a no dejar problemas sin resolver. Esos problemas chiquitos comienzan a sumar y a sumar hasta que se vuelven algo grande. Es como un efecto de bola de nieve lo que sucede con las parejas y con las relaciones, ¿ya? De los problemas que no se resuelven. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos en esta situación. ¿Qué consejo me les dan a ustedes? Bueno, mira, esta carta dice: en sueños tendrás revelaciones. Mira que a veces uno no encuentra solución ni en las personas que lo están aconsejando a uno, ni en lo que uno piensa y tiene los pensamientos demasiado nublados y uno no sabe cómo salir de la situación, ¿ya? Entonces, mira que en sueños
vas a tener revelación de lo que realmente necesitas hacer en este momento. Si de pronto puedes colocar un papelito debajo de tu almohada y pedirle a tus guías espirituales que te revelen en sueños lo que necesitas saber o el dilema que necesitas saber para poderlo resolver, pero también estar pendiente de los sueños, ¿no? Pues de acordarse. Dices otra carta, estarás a salvo del crimen. Mira que, perdón, en este caso el crimen pues para ti sería y para su relación sería un engaño, una traición, ¿ya? Pero mire que este no es el caso. Esta no es la situación de ustedes, mis queridos amigos de Libra. Ya los problemas que tienen ustedes en este momento son cuestión de convivencia. Entonces vamos para adelante, mis queridos amigos de Libra. Bueno, en este momento voy a hacer la lectura. Pasamos a la lectura de mis queridos amigos de Libra que se encuentran solteros. Vamos a ver qué me les dicen a mis queridos amigos de Libra que están solteritos, que acaban de terminar una relación, que definitivamente están solos, ¿ya? Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos de Libra. Mira, me están diciendo las cartas que hay personas a tu alrededor que no te están aconsejando muy bien y que estas personas te están llevando a problemas, a dificultades en este momento, mi querido amigo de Libra que está soltero. Mira que a veces nos dejamos guiar por personas que son bastante superficiales y que son bastante egoístas, ¿ya? Que solamente buscan su propio beneficio y que no se dan cuenta que están perjudicando a otras personas. Mira que esta situación te va a ayudar a madurar, mi querido amigo de Libra. Te va a ayudar a madurar porque así estés en esta situación o la vayas a pasar, mira que te va a servir para saber qué es lo que no debes hacer, ¿ya? Por dónde no te debes meter. También hay otra situación, mi querido amigo de Libra, que tú eres una persona con bastante suerte para la cuestión económica, porque tienes muy buenos resultados en todo lo que tú te emprendes, pero es gracias a tu esfuerzo, ¿ya? También las cartas te mandan a aconsejar de que si no te alejas de estas personas, si no aprendes rápido esta lección, te puede llevar toda esta situación a bastantes problemas, ¿ya? A tener bastantes problemas económicos, más que todo. Te puede llevar a pérdidas, ¿ya? También puede ser, es muy posible que estas personas se acerquen a ti y que te estén influenciando de esta manera por física envidia, ¿ya? Cuando hay personas que no pueden ver que otros progresen y que otros estén mejor que ellos, entonces buscan la manera de hacerles su zancadilla, ¿ya? Para hacerlos caer y para que no progresen, ¿ya? La envidia es cosa seria. Así que muchísimo cuidado, mi querido amigo de Libra. Vamos a ver tal vez de qué signo sea esta persona. Saquemos una cartica. Es posible que sea de signo Cáncer, Piscis o Escorpio. Estas personas, ten en cuenta estos signos, ¿ya? Vamos a ver qué me le dicen los ángeles a mi querido amigo de Libra para esta situación. Dice, derrotarás la mentira. Precisamente lo que estamos hablando, ¿ya? Estas malas influencias, estos engaños y estas trampas que te están queriendo poner, definitivamente te vas a dar cuenta, ¿ya? Definitivamente más temprano que tarde y para que tomes otro camino. Mira, dice, sufrirás una transformación, te dice este angelito. ¿Qué más te puedo decir, mi querido amigo de Libra? La experiencia que estás viviendo en este momento te va a super servir para que tú crezcas y para que tú avances hacia otro nivel. Vamos a ver, mis queridos amigos de Libra, la lectura para la cuestión económica, para el ámbito económico de ustedes. Vamos a ver. Bueno, mis queridos amigos de Libra, a tener bastante cuidado porque, así como les estaba diciendo a los solteritos, porque mire que ustedes se encuentran bastante desesperados en este momento por la cuestión económica. Parece que han tenido bastantes pérdidas
y se sienten bastante solos en esta situación, así tengan pareja, así tengan familia, pero al parecer como que me los han dejado solitos en todo esto, en estos problemas económicos que ustedes están teniendo en este momento. Ustedes han sido bastante engañados y no sé, me les hicieron una trampa o les van a hacer una trampa y las cartas pueden avisar presente, pasado, futuro. Si no te ha sucedido, entonces ten muchísimo cuidado con personas de cáncer, Piscis o Escorpio, porque te pueden estar haciendo una trampa. Y si te está pasando en este momento, definitivamente salte de esa situación como sea y para que tengas un nuevo comienzo, mi querido amigo de Libra. Vamos a ver qué dicen las cartas de los angelitos con relación a esta situación a ustedes. Bueno, vamos a ver. Y vamos para adelante, mis queridos amigos de Libra. Cualquier situación que ustedes estén pasando en este momento, de todo pueden salir. Ustedes son unos guerreros y son muy luchadores y trabajadores y de todo saben salir. Mira lo que dice esta carta, harás contado con lo absoluto. Harás contacto con lo absoluto. Tengo que ponerme las gafas. Harás contacto con lo absoluto. En este momento la situación que estás viviendo o la que estás por vivir te va a llevar a un nuevo nivel. Te va a hacer no solamente superarlo, no solamente te va a hacer crecer en la cuestión económica, sino que te va a hacer crecer en la cuestión espiritual, ya en tu parte espiritual y como persona vas a tener una experiencia casi que sobrenatural, ¿ya? Dice, no faltes a tu palabra, mi querido amigo de Libra. Lo peor que tú puedes hacer en este momento, que al parecer te están queriendo hacer una trampa, es dejarte llevar por esa corriente, ¿ya? Si te están queriendo dañar, tú no vayas a hacer lo mismo con otras personas y no vayas a devolver este daño que te quieren hacer con la misma moneda, ¿ya? No lo vayas a hacer. Ese es el consejo que te dan los ángeles en este momento. Bueno, mis queridos amigos de Libra, les mando un abrazo de luz. Que los dioses y las diosas me los bendigan y nos vemos en una próxima oportunidad.